Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Es para mí un placer presentarles este vídeo que hemos dado íntegramente en el Instituto Español de Psiconeuroacupuntura en una de mis clases. En concreto estamos en la clase de diferenciación de patrones. Estoy con mis alumnos haciendo una grabación sobre una explicación de lo que es el Zen. Por ello les invito a que vean este vídeo donde intento explicar un poquito los conceptos del Zen dentro de lo que sería la diferenciación de patrones y cómo estos pueden un poco ayudarnos a entender lo que es el Zen. Es por ello para mí un placer que disfruten de esta clase que les voy a dejar grabada para que ustedes también entren en directo y puedan un poco conocer mis trabajos en offline, es decir, en la parte en la cual me dedico no a grabar un vídeo directamente a usted, sino a dar una clase a mis alumnos de medicina tradicional china y acupuntura aquí en España. Intento que pueda compartir con ustedes este vídeo y espero que les guste. Si les gusta, por favor, compártanlo, denle a me gusta y así podremos llegar a muchísima más gente y hacer de esta familia algo más grande. Por otro lado, decirles también una novedad. Esta semana he abierto ya la tienda online donde ustedes pueden comprar mis libros en versión online, ebook o PDF. Pueden entrar en www.psiconeuroacupuntura.com, a mi página, y ahí entrar en tienda, en parte de ebooks, y ahí bajárselos, ¿ok? Así que vamos ayudando a que todo llegue a todos lados del mundo y para mí es un placer poderlo comunicar a todos ustedes. Así que les dejo con mi clase de medicina tradicional china, sobre todo en la parte del Zen. Por eso este capítulo está dentro de lo que es la colección de psiconeuroacupuntura, no la acupuntura científica, aunque en realidad estaría dentro de lo que sería acupuntura científica. Nos vemos en otro vídeo. Ahora les dejo con la clase. Que sea lo que Dios quiera. Hasta luego. Para que lo entendáis, el Zen, la palabra Zen, dentro de la medicina china tiene un pequeño problema, porque el término tiene muchos significados. ¿Ok? Lo primero que tenemos que saber, si nos atenemos a los 5 elementos, cada elemento tiene una emoción. Cada elemento tiene una emoción. Y las 5 emociones se expresan o se reflejan en el fuego. El elemento más importante es el fuego. De hecho, el fuego tiene incluso 2 órganos Tan. Uno que es el corazón y otro que es el maestro corazón. Vale. Se dice que el Zen, donde mejor o donde más se expresa es en el fuego. ¿Por qué? El Zen, lo primero que tenemos que saber que el Zen no es una cosa, es una manifestación. Por lo tanto, el Zen pertenecería a una manifestación Yang, no es Yin. Pero no existe Yang si no existe Yang sin Yin. Por lo tanto, el Zen necesita algo donde existir, donde manifestarse, es la Shue. Por lo tanto, el Zen y la Shue es el binomio que lo configuran. Ahora tenemos que saber quién controla la Shue. En este caso, la Shue es controlada ¿por quién? Por el corazón. Es por ello que el Zen se dice que descansa en el corazón. Ahora, ¿cómo podemos entender esta manifestación del Zen en el corazón, en la sangre, con el modelo occidental? Porque el modelo occidental dice que la mente, si tuviéramos que hacer algo parecido al Zen en Occidente, el Zen representaría la mente, pues la mente está en el cerebro. Para el método occidental, las neurociencias, el Zen está en el cerebro. Bien. Para la medicina china, el Zen está en la sangre, en la Shue. Sin embargo, si nosotros estudiamos el agua, en el agua dice que el agua es donde está la médula. Por un lado, la médula que genera la hematopoiesis, es decir, la generación de Shue, que eso sería la médula ósea, pero luego también nos dice que tenemos un canal de la médula que sube a través de la columna
y que genera el mar de la médula. El mar de la médula sería el cerebro. Evidentemente, el cerebro como órgano, en este caso como médula, sería del territorio del agua. Pero el cerebro en realidad es un órgano, más no es el seno. Evidentemente, si no tenemos cerebro, no se puede manifestar el sen, pero sería porque emerge del cerebro. Sin embargo, nosotros sabemos que todos los productos que se segregan en el cerebro se segregan por unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Vale. Cuando yo pienso, cuando yo me altero, cuando yo tengo un pensamiento, mi cerebro genera unas corrientes, se llaman potenciales evocados. Esas corrientes neuronales circulan por una cosa que se llama conectoma. Conectoma es toda la red cerebral. Esa red cerebral segrega unas sustancias. Esas sustancias llega un momento donde, a través del hipotálamo, llegan a la hipófisis. Y en la hipófisis tenemos la adeno y la neurohipófisis. Esas sustancias, a través del polígono de Wills, se segregan a la sangre. Y esas sustancias, que son neurotransmisores, cuando van a la sangre, se convierten en neurohormonas. Pero esas neurohormonas son las tróficas, es decir, son las directoras de orquesta de las demás glándulas. Y esas hormonas, cuando están en la sangre, generan un estado de sentir diferente a las cantidades que estén en un momento dado o en otro momento dado. Por lo tanto, el Shen, para la medicina china, lo que le dan importancia es a la sangre. Y todos sabemos que cuando tenemos diferentes estados hormonales, nuestro estado emocional es diferente a cuando tenemos otros estados emocionales. Porque en la sangre también se da la manifestación del Shen. Para los orientales le dieron más importancia a la totalidad, porque la sangre, ¿qué más hay en la sangre? El sistema inmunológico. El sistema inmunológico también es dependiente del sistema nervioso, o es lo mismo. De hecho, si yo corto la hipófisis, anulo el sistema inmunológico. ¿Me explico? Por lo tanto, vemos que el Shen es la totalidad. Ahora bien, por un lado, ¿qué tiene que ver ahora el bazo con el Shen? Pues hemos dicho que el Shen necesita un sustrato para vivir, que en este caso es la Sue, no para vivir, sino para estar estable, que es la Sue. El bazo genera Sue. Aunque la función de generar Sue es propia del corazón, porque el corazón, según la medicina china, es el que le da el color rojo a la sangre, según la tradición, como lo decían la tradición, es el que da la función, el que genera sangre, es el bazo, es el corazón, pero si no hay bazo, no podemos generar sangre. Por lo tanto, la buena función del bazo equivale a tener sangre, a tener Sue. Si tengo Sue, tengo un buen Shen. Si tengo problemas con el bazo, no voy a generar Sue. ¿Me explico? Por lo tanto, el Shen también el bazo también es muy importante a la hora de tener un Shen sano. Otra cosa, se dice que en el hígado, ¿vale? Cuando nos activa al esfuerzo, a la actividad, la sangre la saca del hígado y la lleva a los vasos. Cuando no hay actividad, la sangre se retira de los vasos al hígado. ¿Ok? Esa es la función del hígado, una de las funciones del hígado. El hígado, hablando desde la perspectiva oriental, claro, no estoy hablando del hígado desde la perspectiva occidental, ¿vale? Nosotros estamos hablando de funciones en la totalidad de la cibernética, ¿no? De los 5 elementos. Ahora, ¿qué es que el hígado active la sangre, la lleve a los vasos? Evidentemente, eso no es que el hígado es una esponja que absorbe, no.
Cuando nosotros activamos, lo que hacemos es yagnificamos el cuerpo, activamos el cuerpo, hacemos que el yang ascienda. Al ascender el yang, lo que yo voy a provocar, ¿vale?, es lo mismo, una activación del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Qué genero? Cortisol. Cuando yo necesito actividad, lo que genero es la respuesta al estrés, eso lo hace el yang de hígado. Entonces, el hígado, cuando el cuerpo necesita actividad, lo yagnifica. ¿Pero cómo lo yagnifica? Pues a través del sistema nervioso y a través del sistema endocrino. En este caso lo yagnifica a través del cortisol, entre otras moléculas, ¿vale?, entre otros péptidos, evidentemente. Por lo tanto, la medicina china es una forma holística con otro vocabulario de hablarnos de fisiología pura y dura. ¿Me explico? Por eso, cuando hoy estamos hablando de la diferenciación de patrones, tenemos que saber que el corazón es donde se manifiesta el Shen, pero si los demás elementos no están, no se puede manifestar. Hemos dicho que en el agua está el fundamento, la base del yin yang. Por un lado está en la parte yin, que da estructura a la mente, que sería la generación de la médula. Si yo tengo un problema en la generación de la médula, evidentemente voy a tener una mala manifestación del Shen. Por ejemplo, un síndrome de Down, por ejemplo, un autismo, ¿vale?, un Asperger, o una alteración de la estructura. Evidentemente no puedo tener, pero eso es un problema de riñón, del yin de riñón, no es un problema. Pero una cosa, Asperger o autismo, en medicina china... Nosotros no lo vamos a diferenciar igual que en la medicina occidental. Por eso, No, pero nosotros le vamos a hacer la evaluación, pero nosotros también contemplamos que hay alteraciones de la estructura y que no hay tratamiento, más allá de una mejora de habilidades cognitivas que mejoren las habilidades no desarrolladas por esa patología. Las congénitas, ¿me explico? Es decir, nosotros también sabemos que el Shen no se puede manifestar si existe una malformación congénita. Una malformación congénita yo no la puedo rehabilitar con agujas, ¿vale? El otro día, por ejemplo, tenía una discusión en un vídeo de YouTube donde yo hablaba de ciertas patologías, ¿no? Y había una persona que preguntó, pero que con la medicina china un buen médico chino lo podía sanar todo. Un buen médico chino no lo puede sanar todo. Básicamente no, porque hay unas patologías, por desgracia, que son congénitas. Una malformación congénita tú no la puedes sanar. Lo que sí que vas a poder hacer es mejorar las habilidades cognitivas que puedan suplantar esa carencia que te viene por una alteración en el yin, ¿vale?, en el JING del agua. Ahora bien, también todo es medible y tiene escalas. ¿Me explico? Dentro del Asperger hay muchos tipos de Asperger. Igual que dentro de la esquizofrenia hay muchos tipos de esquizofrenias y de manifestación de gravedad en cada esquizofrenia. ¿Me explico? Pero un acupuntor debe de saber a dónde llega su técnica. Y eso siempre es muy importante, sobre todo para no cometer errores, ¿vale?, y no prometer cosas que no podemos hacer. La medicina china puede enfrentarse a todo, pero con límites, evidentemente. Ahora, el pulmón, por ejemplo, el pulmón lo que hace es empujar el chi por los meridianos, ¿ok? Pero el chi, ¿con quién va junto? Con la sangre, ¿vale? Por lo tanto, el pulmón empuja el chi, pero el corazón empuja la sue. Pero la unión entre pulmón y corazón le implican el movimiento a la sue y el chi. Si yo tengo una debilidad de pulmón, no voy a empujar bien el chi y evidentemente se va a repercutir sobre la sue. Por lo tanto, el Shen va a ser introspectivo, va a ser una persona tímida, va a ser una persona apática, va a ser una persona depresiva, pero por culpa de energía del pulmón, no por culpa de energía del corazón. Yo puedo tener una gran debilidad de bazo, no voy a generar sangre, con lo cual voy a debilitar la sangre y voy a tener una manifestación de ansiedad o de falta de sue, pero es por el bazo, no es por el corazón. ¿Me explico? No es por el corazón. Es por ello que nosotros tenemos que saber
entender que la asignatura de hoy, que es diferenciación de patrones, en realidad es toda una mezcla. Es toda una mezcla. Los patrones, no existen un patrón en un paciente, un síndrome en un paciente. Lo que existe es muchos patrones en un mismo paciente. Y ahora vosotros me diréis, vale, entonces Pablo, ¿yo cuál sé que es el patrón? Evidentemente, el patrón que tú le vas a evaluar o a diagnosticar, aunque la palabra diagnóstico no es la más correcta, porque nosotros no diagnosticamos, lo que nosotros hacemos es evaluamos un sistema holístico, ¿ok? Eso es importante porque mucha gente, una persona diagnostica enfermedades, ¿ok? No diagnostica síndromes de medicina china. Entonces, cuando yo evalúo, vamos a ver que hay muchos síndromes en una misma persona. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el correcto? Evidentemente, el correcto es el que más sintomatología y signos exprese. Y vosotros me podéis preguntar, bueno, ya, pero eso es muy subjetivo. Evidentemente, es verdad, es muy subjetivo. Para ello, nosotros necesitaremos algún sistema estadístico, como por ejemplo la Qanalyzer, que es el sistema que nosotros usamos. Pero nosotros no tenemos por qué usar ningún sistema de análisis de datos. Nosotros, como acupuntores profesionales, lo que podemos hacer es hacer una hipótesis sobre el paciente. Es decir, mi paciente manifiesta toda esta sintomatología. Yo evalúo que esa sintomatología pertenece a insuficiencia de SUE de corazón y por eso tiene esa ansiedad, que no es la misma ansiedad que por una deficiencia de chi de pulmón, ni tampoco la misma ansiedad que un exceso de yang de hígado, totalmente diferente. Vale, eso es una hipótesis. Ahora, ¿cómo yo sé que eso es un diagnóstico o una evaluación correcta? Pues entonces la someto al tratamiento experimental. ¿Cuál es el tratamiento? La fórmula de puntos que yo voy a diseñar para ese paciente exclusivamente. Una vez yo hago ese tratamiento a ese paciente, obtengo un resultado. ¿El resultado cuál es? ¿Positivo, negativo o mediocre? Si es positivo, estoy en el diagnóstico, en la evaluación más correcta. Si es negativo, me tengo que replantear el caso y tengo que seguir profundizando en el análisis de datos y en el análisis de signos y síntomas para evaluar otro patrón que esté más próximo a la realidad. Y si es mediocre, que los resultados no son los esperados o cursan de forma lenta, entonces sé que estoy en el lado correcto, pero tengo que ver si hay algún comportamiento que me mantenga el cuadro. Me explico. Yo, a lo mejor, puedo tener a un paciente vamos a decir, he acertado el patrón, pero no depende todo de mí. Si yo a esa persona detecto una insuficiencia de sangre de corazón o una insuficiencia de sangre de corazón con una base de bazo y yo le hago acupuntura, esa persona se va a su casa. Si no se alimenta, si no come y sigue con actividades que van en contra de lo que yo le hago en consulta, evidentemente yo sí que tengo un resultado positivo con el paciente, pero el tratamiento es mediocre. Entonces tenemos tres casos: o mejora, estoy en el caso y hay una buena recepción ambiental; mejora pero es mediocre, con lo cual tengo que evaluar si yo puedo mejorar lo que hago, pero también tengo que evaluar el entorno. Y si es nula, evidentemente tengo que recapacitar el cuadro completo. Esto quiere decir que muchas veces nosotros solamente nos dedicamos al paciente cuando entra. Por ejemplo, tú me hablabas del dolor de rodilla de esta persona. Vale, muy bien, pero has evaluado, en este caso es un caso agudo, una tontería, ¿no? Pero ¿has evaluado que esa persona no esté 3 días arrodillada pintando o cambiando azulejos? Que eso pasa mucho en los tratamientos osteomusculares. Es decir, el paciente viene, le hacemos un tratamiento y a la semana siguiente está mejor, pero aún estoy mal. Ya, pero durante esa semana ha estado haciendo ejercicios que no debía, ¿vale? Tengo que trabajar. Bueno, vale, está bien, pero entonces nuestro tratamiento es mediocre, pero por las circunstancias, con lo cual es un tratamiento correcto. Esto lo digo porque en el Zen pasa lo mismo. Si yo te quito la ansiedad, te bajo el estrés, te bajo el yang de hígado, de corazón, fuego del corazón,
Tú te vas a tu casa y sigues con el estrés del jefe, evidentemente hay un cuadro mantenedor, te mantiene el patrón. Ahí está el gran problema de la medicina china, no, ahí está el problema de toda la ciencia. Que por muy buenos terapeutas que seamos, tenemos que tener una cosa clara: mantenedores. ¿Qué mantiene? Porque el mantenedor hay que mirarlo. Hay mantenedores que el paciente podrá hacer algo, hay mantenedores que el paciente no podrá hacer nada, pero ante el que no puede hacer nada, podrá hacer algo, que es darse cuenta. ¿Me explico? Pero la gente en general, Sí. o sea, lo sigue. Si tú le dices, mira, pues mientras estemos en tratamiento, no comas esto, o no hagas esto, o haces... Ahí depende de varias cosas. Depende de tu poder de convicción. ¿Me explico? De poder motivar al paciente. Hacerle responsable de que él se tiene que implicar en su terapia. ¿Me explico? Luego los terapeutas tenemos que saber también cómo funciona el Shen, la mente. ¿Me explico? Tú a un paciente le puedes decir, mire, sería mejor que caminara 1 hora al día para reducir esa tensión y ese estancamiento de chi que tiene en la zona lumbar, y le ayudará también a movilizar su energía. Vale, eso es un consejo de conducta que el paciente puede hacer, no tiene ningún problema. Cuidado, tenemos que entender que también están los consejos donde hay una adicción al comportamiento. Me explico. Tú a un paciente le puedes decir, no fume para que no tenga ese empeoramiento, esa bronquitis asmática, o está generando una EPOC, ¿no? Una enfermedad pulmonar obstructiva, no fume. Vale, eso está muy bien decirlo, pero tenemos que tener en cuenta que la adicción al tabaco es una droga y que muchas personas no pueden, por una conducta, modificar lo que hacen, porque hay un compromiso adictivo. Y las adicciones hay que entenderlas, hay que entender muy bien las adicciones, porque a veces nuestros pacientes son adictos. Mucha gente piensa que una adicción es una droga, como por ejemplo el tabaco o la cocaína, pero hay adicciones al comportamiento que utilizan las mismas neuronas de refuerzo, los circuitos de refuerzo, y son muy difíciles de cambiar. Entonces a esos cosas también, como por ejemplo las personas que son tan controladoras, claro, tampoco le puedes... Hay mucha gente que es muy controladora. Muy controladora, pero ¿no? Algo, o sea, de que es enfermizo, es decir, para allá, porque... Y eso, claro. Pero ahí no hablamos de una adicción, ahí hablamos de un tipo de personalidad. ¿Me explico? Las personalidades, los tipos de personalidad, ¿vale? Si tú estudias lo que es la personalidad no es una conducta, es la suma de realmente tú quién eres, ¿no? Y luego están los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad no son muy entendidos por la medicina china. ¿Me explico? Un trastorno de personalidad está al borde entre una neurosis y una psicosis muchas veces. Está el TOC, obsesivo-compulsivo. Una persona obsesiva-compulsiva no actúa así porque quiera. Hay un trastorno en su comportamiento. Y ese trastorno en su comportamiento responde no solamente a un aprendizaje, sino hay algo que va mal dentro de su bioquímica y dentro de su estructura cerebral. Fijar lo que he dicho. Ahí se está hablando de un sen agitado, ¿no? Hay un componente muchas veces de humedad interna. Por eso cuesta tanto de curar, de tratar. Un trastorno límite de personalidad. Es muy complejo. Un obsesivo maníaco compulsivo. Eso no se cura con 4 agujas bajando el fuego del corazón. Eso es no entenderlo. ¿Me explico? Es decir, los trastornos de personalidad hay que diferenciarlos de los trastornos por adicción. ¿Me explico? Tanto un trastorno como otro trastorno, como un grupo de trastornos como otro grupo de trastornos, son muy complejos de entender. ¿Vale? En fin, la medicina china, ¿vale? A los trastornos adictivos también los cataloga en 5 elementos. La adicción
a las adicciones llevadas por la boca. Por ejemplo, la adicción a los hidratos de carbono, la adicción a la comida. Todo eso son adicciones del elemento tierra. Las adicciones sexuales, los comportamientos neuróticos en la relación son de fuego. Las adicciones a la relación social, a la relación entre de dependencia, ¿vale? Ahí las vamos a ver más en el metal. ¿Y la anorexia y bulimia entraría también? Claro. En la de la boca. Claro. Aunque sea... Claro, sí. Puede ser la ansiedad de comer mucho o la de no comer o comer y vomitar. Claro, pero... No comer mucha lechuga. Claro, pero... No comer mucho hidrato de carbono. Pero ahí tenemos que entender, ¿vale? Que no es tan sencillo, no podemos... ahí la manifestación se da por una compulsión en la alimentación. Por ejemplo, hay que diferenciar la anorexia nerviosa, ¿vale? Hay que diferenciar la anorexia nerviosa, hay que diferenciar la bulimia. No es lo mismo, ¿me explico? Entonces... de anorexia y de bulimia al mismo tiempo, ¿no? Pero es que hay que diferenciarlas bien, ¿vale? Tienen dos patrones diferentes, ¿vale? Lo importante también es saber que ahí también hay un trastorno de la imagen. Es más severo el cuadro. No es un problema de tierra, no. Es un problema de autopercepción, pero una autopercepción enfermiza. No es una persona que se ve delgada o gorda. No, es que no se ve bien. Ahí hay un problema más allá de la conducta. Es donde la psicología o de la psiquiatría tiene que decirle mucho a la medicina china, ¿vale? La medicina china tiene que decirle mucho a la medicina o a la psiquiatría. ¿Me explico? Pero lo más importante siempre es entender que nosotros no somos ni médicos, ni psicólogos, ni psiquiatras. Nuestra herramienta, ¿cuál es? Una buena evaluación. Olvidaros, una buena evaluación. ¿Cómo evaluamos? Lo tenemos claro, los 4 métodos. Observar, tocar, oler, preguntar. A partir de ahí, toda esa investigación la llevamos a un patrón, a un síndrome, a 1 o a 2 o a 3. Y a partir de esos 3 o 4 síndromes lo tratamos. Lo que estoy diciendo en esta primera clase es que, vale, muy bien, y con eso curo. La palabra curar no me gusta. Con eso ayudo. 3 casos. Mejoran al 100%. Mejoran mediocre o no mejoran. Si mejoran al 100%, genial. Si no mejoran al 100%, pero hay una mejora, tengo que investigar lo que lo mantiene. Y si no ha mejorado, pueden pasar 2 cosas. O que no lo he hecho bien, o es que no llego. ¿Me explico? Yo no puedo curar cosas. ¿Me explico? Un brote psicótico en una persona de depresión, de esquizofrenia, no puedo intervenir en la parte que está estabilizada, sí, pero en la parte aguda no. Una persona con depresión mayor, tengo que saber que la medicina china ahí a veces no consigue levantarla. Una persona, por ejemplo, con un brote psicótico por el principio de Alzheimer. ¿Me explico? Ahí tengo que saber qué está pasando. Se le está yendo la mente, pero porque hay una alteración en el agua. ¿Me explico? Milagros no podemos hacer, pero siempre podemos estar sobre el terreno. Igual cuando tenemos una patología autoinmune. Una patología autoinmune hay que entenderla, porque mucha gente no sabe que en una patología autoinmune lo último que tengo que hacer es estimular el sistema inmunológico. No, pero hay gente que el cuadro sale un cuadro de deficiencia de chi y voy a estimular el sistema inmunológico. Comentabas en algunos vídeos que claro, el autoinmune se debía sobre todo a un proceso inflamatorio durante mucho tiempo. Claro. Hay una cronificación ahí de ese proceso inflamatorio. Claro, hay que que al final provoca que el sistema inmune reaccione de esa manera. Hay que entenderlo, si no, lo vamos a hacer mal. Y eso es lo que estamos haciendo muchas veces, no nosotros, sino no lo entendemos bien y hacemos una práctica incorrecta, ¿vale?